¿cierto? Lo desafió y lo confrontó, porque ya le estaba diciendo que Dios lo iba a usar para un propósito, pero tenía un celo tremendo hacia Juan, ¿cierto? Juan, por el contrario, estaba tranquilo, porque él mismo es el que escribe, y él no se toma el mismo título para él. Yo era el Juan que estaba recostado al pecho de Jesús, yo lo conocí, yo oí sus palabras, sino que él mismo dice allí, el otro discípulo, ese era el otro. Entonces, ¿por qué este otro que aparece allá en Juan 21, que el Señor le dice en el verso 18, otro cuando seas maduro te va a llevar? El otro, uno, primero el Espíritu Santo que se le metió. Segundo, el otro determinante fueron los hombres que Dios usó para llevar a Pedro a cumplir el propósito. Porque ¿cómo se sentía Pedro con Juan al lado? Aislado, creía que él era el privilegiado, creía que él era el único, y por eso cuando el Señor le hace semejante declaración que se le presenta, entonces mira para atrás y dice, ¿y el otro? ¿Ese no es el que usted ama más que a todos? Y el Señor le dijo, ¿a usted qué le importa? Sígame usted. Ese otro fue determinante. Vamos a mirar el otro, porque la vida de Pedro después aún de que el Señor parte fue un proceso de transición como lo vivimos usted y yo. Es un Pedro ahora, ¿cómo fue determinante para el carácter de Cristo? Estamos hablando del otro. El otro es el Espíritu que se le metió. El otro fue Juan, que jugó un papel determinante y que el Señor lo usó para formar a Pedro. Y el otro es el apóstol Pablo. Para que se dé cuenta que Dios usa, a pesar de que estamos en la era del Espíritu, el Señor sigue usando hombres de carne y hueso para trabajar a sus hijos. Eso es inevitable. Y eso es lo que la mayoría de nosotros no entiende. Porque cuando hay un problema con otra persona dice, esto no puede venir de Dios. Y entonces comienzas a reprender y a pelear con la gente porque dice, no, eso es del diablo. Porque no entendemos esto. El otro era Pablo. ¿Por qué le digo que era Pablo? Porque cuando usted ve en el libro de los Gálatas, Pablo entendía con claridad, entendió claramente su llamado. Pablo se convirtió, bueno, y comienza un proceso que duró en la vida del apóstol Pablo 18 años. Pero cuando Pablo sube a Jerusalén, ¿quiénes creen que eran la crema innata de la iglesia en Jerusalén? Eran tres personajes. Eran Pedro como cabecilla, Jacobo y Juan. Eso está en Gálatas, ahí en el capítulo. Y a Pedro le habían dado la comisión de predicar el evangelio a los judíos. Pero Pablo lo había levantado el Señor porque Pedro no podía pasar de allí porque era la medida, ¿cierto? El Señor le dio una medida a Pedro y le dio otra medida a Pablo. Entonces a Pablo lo envía para los gentiles, con un carácter para los gentiles, y Pedro con un carácter para los judíos. Entonces, en ese proceso de transición, la vida del apóstol Pablo jugó un papel determinante en el apóstol Pedro para formar su carácter. Y usted lo encuentra particularmente en Gálatas capítulo 1. Note que Pablo comienza hablando de Gálatas, y cuando comienza hablando de Gálatas en el verso 7, Pablo habla de otro evangelio. ¿De acuerdo que el capítulo 21, el verso 18 dice, otro te ceñirá? Y cuando Pablo escribe Gálatas, la carta a los Gálatas es la carta de la libertad cristiana, contrario a los judaizantes, los que venían con una mentalidad judía que querían, en este caso, permear la iglesia con las doctrinas judaizantes para mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y entonces el apóstol Pablo hace una separación y dice, no es por obras, es por fe. Y entonces cuando escribe Gálatas, confronta a los Gálatas porque hay un tremendo problema, porque había uno que los estaba llevando a actuar de manera diferente al evangelio que el apóstol Pablo les estaba compartiendo. Entonces no era un evangelio de fe, sino un evangelio ¿de qué? De obras. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 1, el verso 7, vamos a leerlo. Dice Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo comienza a aclarar que evangelio solamente hay uno. Pero la pregunta, ¿quién era ese? Según la historia, ¿quién era ese que estaba perturbando la fe de los creyentes? Pedro. Vamos a mirarlo. Capítulo 2, verso 11. Mire que Pedro aquí, por eso la vida del apóstol Pablo fue determinante en el proceso de formación del carácter de Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Usted ya conoce el cuadro. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después, después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
O sea, ¿qué evangelio predicaba Pedro? El evangelio de la circuncisión, pero no a los judíos, porque eso era para los judíos, sino a los gentiles. Entonces estaba llevando a los gentiles y a los gálatas ¿a qué? A que circuncidaran, entonces a mezclar la fe con la obra. Por eso Pablo dice, otro evangelio no hay. El evangelio a los gentiles que a mí me entregaron es un evangelio de fe, no un evangelio de mezcla con obra. Y entonces, verso 13, y en su simulación, ¿qué cree que estaba haciendo Pedro? Disimulando. Era, en otras palabras, hipócrita. Y ahí mismo se lo dice Pablo cuando lo confronta. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. A veces hasta los líderes fuertes, como era Bernabé, terminó influenciado, ¿por qué? Por el carácter de ¿quién? De Pedro. Por eso uno no se puede descuidar. Porque gente dice, no, yo ya, hay gente que es tan arrogante que dice, no, ya nosotros no estamos en transición, apenas estamos empezando. No, nosotros ya estamos en otro nivel, sí, qué chévere, pero no podemos usar eso para menospreciar a otros. ¿Estamos? Ni para creernos, porque esto no es de conocimiento, es de vida práctica. Porque si no es puro conocimiento, ahí había conocimiento, pero no había vivencia. Y una persona tiene conocimiento, pero el carácter se demuestra con una vida práctica, ¿cierto? Y con hechos y acciones. Dice, y en su simulación participaron también, de manera que Bernabé fue también contaminado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Sí nota? Que Pablo lo aclara, porque Pedro todavía acá estaba en proceso de ¿qué? De cambio, de transición. Pero ¿quién fue el que lo confrontó? ¿Quién fue el que el Señor usó? ¿Y Pedro no tenía el Espíritu Santo? Sí, pero Pablo también, ¿cierto? Pero Pablo tenía otra medida. A Pablo se le había revelado una medida mayor. Y entonces confronta al Pedro, que tenía el mismo espíritu, y lo confrontó delante de todos y le dijo, debe ser hipócrita, porque no estaba andando de acuerdo a una verdad. Y la vida de Pedro comienza a ser marcada. Si usted lee el capítulo 3, Pablo comienza a hacer un trabajo con la iglesia, porque mire cómo contaminaron la iglesia. Mire, si contaminaron a Bernabé, que era de la línea de Pablo, ¿cierto? Y muchos otros, ¿a quienes cree que contaminaron? Entre esas estaba Pedro, que era el cabecilla, Jacobo y Juancito. Mire, porque eran las columnas. Si usted mira en el capítulo 2, ahí mismo, se nota que ellos eran las columnas. Verso 9 del capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas, ¿quién es Cefas? ¿De quién estamos hablando? Pedro. Y Juan, que eran considerados ¿qué? Columnas. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia en Jerusalén? Pedro a la cabeza, Jacobo y Juan. ¿Cierto? ¿Dónde están las columnas de aquí? Porque en toda iglesia, para el Señor levantar una buena estructura, tiene que haber unas buenas columnas. Pero si las columnas están chuecas, ¿cómo cree que va a estar la iglesia? ¿Y cómo estaban aquí las columnas? Sin carácter, débiles. Y el edificio estaba así, que se caía. Y Pablo dice, ¿cómo es que se están? Y mire lo que estaban haciendo, capítulo 3, verso 1. Mire lo que estaba generando en la iglesia de Galacia. Oh Gálatas, tontos, ¿quién los embrujó? La palabra que aparece ahí es embrujar. O sea que hay pastores brujos y hay iglesias embrujadas. Porque las columnas estaban chuecas. Porque no había ¿qué? Un carácter sólido en las columnas para poder levantar una iglesia sólida y firme. Porque si la columna está mal, pues lo demás va a estar ¿cómo? Mal. Si uno como cabeza, si usted como esposo, como cabeza, usted como columna en su casa, que es una columna, lo que le da firmeza a la estructura, y en toda, tanto a nivel material, cada estructura necesita columnas, es lo que sostiene la estructura. Y en la iglesia también necesitan ¿qué? Columnas.
Pero si esas columnas no tienen carácter o se dejan influenciar por cualquier cosa que le dicen o por cualquier viento de doctrina o porque cualquier hermanito vino y lo emocionó y lo sacó, ¿dónde va a estar entonces la congregación? Si las columnas se caen, el problema no está en porque el pueblo anda para donde lo lleven. Por eso dice por allá en Oseas, y el pueblo será como el sacerdote, como los líderes. Entonces, si los líderes estamos mal, la pregunta, ¿cómo va a estar la gente? Si usted, por ejemplo, si dice por ahí en uno de los salmos, si se destruyen los fundamentos, las columnas, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde? Es decir, ¿dónde va a quedar la estructura? Si se destruyen los fundamentos, ¿dónde irá para el justo? Es decir, y la iglesia necesita columnas sólidas, gente firme, gente con carácter, gente que permanezca, gente con determinación, ¿cierto? Como el prototipo del apóstol Pablo. Pero en este proceso era Pedro en formación. Claro, es entendible, pero no nos podemos quedar toda la vida chuecos, porque escúcheme, en este tiempo necesitan columnas. Yo creo que el Señor lo que está haciendo es levantar columnas para que sostengan el edificio, no estas paredes, porque esto ya las tienen, pero necesitan columnas de carne y hueso, gente espiritual, cierto, el espíritu metido en gente de carne y hueso, pero que caminen en la dirección del Señor, pero fuertes para que sostengan a estos pequeños que llegan. Pero si la columna es floja, la estructura se cae. Y entonces, ¿cómo tenían la iglesia? Embrujada. Hay gente y líderes que están convencidos de que la iglesia está en el mejor tiempo, pero la tienen es que embrujada. La gente cree, eso sí, le cree a la bruja que se para en el techo, ¿cierto? Creen entonces ese cuento que la bruja se me paró, que tuve una lucha con una bruja. Cada rato uno escucha eso, pero no creen en este tipo de brujería. ¿Cómo estaba la iglesia de los Gálatas? Embrujada. ¿Y quién cree que la tenía embrujada? Pedro, en un carácter, porque iba en un proceso de transición y estaba ¿qué? Chueco, y allá había metido al pobre Bernabé y también lo había ¿qué? Si usted mira el capítulo 2, ahí como tenía al pobre Bernabé también. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, por la fascinación. Le llamó la atención lo que estaba haciendo Pedro. Aún líderes fuertes como columnas son arrastrados cuando no hay carácter, cuando no hay gente sólida, cuando no hay gente firme. Es que no tenemos errores ni fallas, claro, las tenemos como cualquier, pero la meta es no quedarnos allí, desarrollar el carácter de Cristo, y usted no puede patrocinar ese tipo de actitudes, ¿cierto? A toda hora, ahí estoy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí estoy. No, eso a veces se vuelve como excusa para no avanzar, para no progresar. Y la vida del cristiano y la vida de este tiempo es una vida de progreso, ¿cierto? De entendimiento y de formación y de cambio. ¿Qué dijo Pablo de Pedro? Mire, Gálatas 1:8. Note que Pedro estaba en otro tiempo. Cuando una persona no tiene el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo solo se manifiesta en este tiempo, en el otro no. Entonces, cuando una persona está en otro tiempo, porque usted se da cuenta cómo tenía Pedro su carácter en otro tiempo, ¿cierto? Cristo estaba al lado, no estaba adentro. ¿Y dónde cree que la mayoría de la gente está fascinada creyendo que no ve que eso le pasaba a la iglesia de la Odisea? Estaban felices, y hasta el pastor, porque usted sabe que la carta se la mandan es a quien primero. Escribe al pastor de la iglesia de la Odisea, al ángel. Cuando usted mira la escritura, el ángel es el pastor, y habían 7 pastores y 7 iglesias. Y la iglesia de la Odisea, ¿cómo estaba? ¿Dónde tenía Cristo? Pregúntele al pastor, ¿cómo estaba? ¿Qué decía el pastor y de la iglesia y cómo la tenía? Embrujada. Mire lo que decía el pastor: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo que le dijo el Señor: y no sabes que eres un desventurable, ciego, miserable, pobre, y estás desnudo. Porque tenía la iglesia ¿cómo? Desnuda. Y ellos contentos que estaban cubiertos con fe. Y mentira, el pastor los había desnudado. Y la gente saltando y brincando y estaban desnudos. ¿Y quién cree que era el que los había desnudado? El pastor, porque uno cubre con una palabra o desnuda. Y si la palabra no es la adecuada para el tiempo correcto, si la columna o el director no está dando una palabra para el tiempo adecuado, en vez de cubrir, desnuda. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que anda haciendo la mayoría de la gente? Que no tienen, desnudando, mostrándole las debilidades a los demás, ¿cierto?
Y el otro contento mostrándoselas. Ay, ve, a mí me pasa esto, y a cualquiera le sueltan su intimidad cuando esto es tan peligroso. Y ahí estaba el pastor y así tenía la iglesia embrujada como los Gálatas con Pedro. Y el Señor le dice, tienes que cambiar. Y en el capítulo 3, el verso 20 le dice, he aquí yo estoy. La gente aplica ese verso para los de allá, para evangelizar, ¿no? Ahí le está escribiendo a un pastor y a una iglesia que tenían a Cristo, ¿a dónde? No estaba adentro. ¿A dónde tenían a Cristo? Y estaban envanecidos, estaban embrujados, estaban fascinados y contentos porque alababan, porque cantaban, porque tenían buenos instrumentos, pero tenían a Cristo ¿a dónde? Afuera. Qué tristeza. Entonces mire lo que Pablo les dice ahí en Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces Pablo le está hablando de otro evangelio que le estaban enseñando y que los estaban fascinando, porque Pedro estaba ¿en dónde entonces? En otro tiempo, ¿cierto? Porque en el carácter se demuestra el tiempo en que está la gente, ¿cierto? Si así como a Pedro cuando lo confrontan los alguaciles y cuando el Señor lo cogen para llevarlo al juicio, y Pedro estaba calentándose con los alguaciles y una de las mujeres le dijo, este es de ellos, ¿cierto? Porque aún tu forma de hablar te delata porque eres Galileo. Si ahí en ese pedacito y todavía Cristo no estaba dentro, ¿usted se imagina ahora? ¿Usted se imagina ahora? Porque escúcheme, a usted a leguas tiene que conocer que Cristo está en usted. Aún tu forma de hablar se da cuenta en qué tiempo está. Y Pedro cuando hablaba y con lo que hizo se dio cuenta que no estaba en el tiempo del carácter de Cristo. ¿Estaba dónde? En otro tiempo, estaba atrasado y él contento con religión y con obras y feliz brincando, porque es lo que la gente cree, pero no estaba desarrollando carácter, estaba en otro tiempo. Entonces Pablo lo confronta y lo ubica. Pablo mismo en el capítulo 2 de Gálatas dice que estaban en otro tiempo, capítulo 2 verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, ¿cierto? Nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación no me dijeron que cambiara nada. ¿Quiénes eran los de reputación? ¿Quiénes cree que eran? ¿Quiénes eran las columnas? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los discípulos de reputación. Entonces cuando Pablo sube a Jerusalén a darle informe a la iglesia, lo primero que va es a darle la mano ¿a quién? A las columnas. Y a pesar de que Pablo estaba en otro tiempo, él no dijo, cuidado Pedro, no, ojo, yo no te voy a dar la mano porque yo ya recibí una revelación de gracia y tú estás por allá, tú estás judaizando. Pablo lo confrontó cuando tuvo que confrontarlo, para que se ubicara, ¿cierto? Porque le dijeron, usted fue enviado a los judíos, nosotros a los gentiles. Y ubíquese, pero no actúe con doblez. Pero él reconoció que tenía reputación y Pablo dijo, ellos no me dijeron que cambiara nada, ¿cierto? Y eran gente que conocían las escrituras. Y Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Pablo dijo, es que ellos vivían en otro tiempo. Porque de ahí en adelante ustedes saben que muchos le quisieron recordar a Pablo y refregar a Pablo que él no había estado con el Señor físicamente. Pero Pedro, Jacobo y Juan sí. Dilemas que tuvo el apóstol Pablo para desarrollar su liderazgo. Entonces, ¿cómo terminó el apóstol Pedro? ¿Cómo terminó Pedro? Pedro terminó reconociendo al otro. Entonces, ¿quiénes fueron los determinantes en la vida de Pedro? El Espíritu Santo. El Señor les dice, el otro, ¿cierto? Juan y Pablo. ¿Y por qué Pablo? Usted ya sabe lo que ocurrió, cómo lo confrontó. Segunda de Pedro 3:15. Mire cómo terminó Pedro. Ya está anciano escribiendo, la otra semana vamos a mirar otras características. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya está Pedro escribiendo, ya maduro. Como también nuestro amado, ¿quién? Hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que los escritos de Pablo ya los conocía ¿quién? Pedro y la iglesia. Dice el verso, esto está en 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que Pedro le costó
¿Entender cosas? Sí. La otra semana vamos a estar compartiendo de que Pedro también recibió revelación, porque algunos quieren tampoco echarle toda el agua sucia al apóstol Pedro. Y lo han cogido y estos de por allá de un grupo distorsionado cogen al pobre Pedro y dice, Pedro era la mata de la maldad. Estamos hablando Pedro sin el carácter de Cristo y en el proceso de formación. ¿Estamos? Pero después Pedro fue una bendición, porque Pedro coge la línea y Pedro se ubicó dentro de la línea paulina. Y usted lo ve hablando. ¿Y cómo hablaba Pedro? Como hablaba Pablo. Usted lee las primeras cartas, capítulo 1, gracia y paz. ¿Y quién usaba esa palabra? Capítulo 1, verso 2, elegidos. ¿Quién hablaba de la elección? Pablo, ¿cierto? Y motivó a crecer en la gracia. ¿Y quién fue el que fue el apóstol de la gracia, sino el apóstol Pablo? Por eso Pablo dice, por eso Pedro termina diciendo, hermanos, hay cosas difíciles de entender. Como cuando uno va caminando todavía no, hay muchas cosas que uno no logra entender, pero va en el proceso de cambio y de transición y va madurando y va cada día mejorando para evidenciar el carácter de Jesucristo. Terminó hablando el mismo lenguaje. Le voy a dar unos versos. Primera de Pedro 2:10 dice, ¿qué decía Pablo? Cuando Pablo hablaba de los cristianos y de los cambios de tiempo, él decía, ustedes estaban en otro tiempo. Efesios capítulo 2 dice, ustedes en otro tiempo vivían bajo los rudimentos del mundo. En el capítulo 5, el verso 8 dice, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz. Mire cómo terminó Pedro. Primera de Pedro 2:10. Mire lo que escribe. Vosotros en otro tiempo. ¿No tenía la misma línea? Es que cuando habla y con sus actitudes se demuestra cuál es el carácter que tiene. ¿Tiene el carácter, el espíritu de su líder, o está en otro cuento siendo influenciado por otras cosas? Porque Pedro cambió cuando tenía el carácter de Cristo. Ustedes que en otro tiempo eran pueblo, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Ese no era el lenguaje de Pablo? ¿Me hago entender? Su saludo, primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué era el saludo del apóstol Pablo? Léalo usted y verá, siempre era ¿qué? Gracia y paz. Gracia y paz. No como el cliché que toda la gente usa aquí, que para la gente eso es lo último. ¿A toda hora qué? Dios te bendiga. Se lo digo pasito para que de pronto todavía los que van en transición no se asusten. Pero Pablo no decía, Pedro, Dios te bendiga. Ni Pedro, ya aquí, con carácter, Pedro tenía línea. ¿De qué línea tomó? Del apóstol Pablo. Él fue su mentor, él fue el que lo confrontó y el que el Señor usó para que Pedro entendiera la medida que tenía que entender como apóstol. ¿Estamos de acuerdo? Y Pedro terminó diciendo como Pablo, ustedes en otro tiempo, ustedes elegidos, ¿cierto? Ustedes, y comenzaba el saludo diciendo, gracia y paz. Ese era el saludo de Pablo. O sea, ¿quién se lo copió? Uno siempre bebe de alguien. E inclusive cuando usted, el Señor más adelante le dé la oportunidad de predicar un mensaje, escúcheme, no copie mensajes de internet y por allá de otra parte ni enlace. Copie de donde usted tiene el modelo, ¿cierto? Porque eso refleja el carácter de la iglesia. ¿Estamos? Porque si no forma una confusión. Cuando usted lo pongan a orar, tenga línea, ¿cierto? Porque yo le digo, con el solo hecho de que oren, es de la misma línea. Amén, aleluya. Ahí se da cuenta. Entendió gracia. Primera de Pedro 5:10, la gente dice, le echa la culpa y el agua sucia a Pedro diciendo, no, Pedro era un sinvergüenza. Mentiras. Pedro jugó un papel determinante porque era un hombre de Dios. Lo que pasa es que sin carácter hacemos daño. ¿Estamos? Mire lo que dice en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, ¿entendió o no? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, Él mismo los afirme, Él mismo los fortalezca y Él mismo los establezca. Cuando en los primeros capítulos de Gálatas, ¿quién era el que quería perfeccionarlos? La obra de Pedro. Circuncídense. Y aquí ya le estaba diciendo, la gracia es la que hace, no nosotros. Es la gracia del Señor con nosotros. Por eso dice el Dios de toda gracia. Era el lenguaje de Pablo, la línea de Pablo. Amén.
Padre, te damos gracias por tu palabra.